buenas noches para todos los que están por ahí en sintonía y los que han de escuchar más adelante. Gloria a Dios. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que les ruego que esté por ahí en esa atención. Bendito el Señor. Vamos a estar tocando la lección número 5 y la parte 2 de 5, parte 2 de 5. Estamos ahí en la lección 5, 2 de 5, creciendo, obedecer la Biblia, creciendo, obedecer la Biblia, gloria a Dios. Vamos a empezar con oración y bendecimos a aquellos que han de entrar y escuchar la palabra de Dios y más adelante escucharla luego que esté posteada en la página de Facebook. También esto lo pueden conseguir y ver en el canal de YouTube, Buscando mi Pueblo Lebrón. Buscando mi Pueblo Lebrón en YouTube. Le da clic ahí a Buscando mi Pueblo. Bueno, escríbelo, ¿verdad? Lo escribe y le da enter. Buscando mi Pueblo Lebrón. Y allí va a estar el listado de los videos. Gloria a Dios, bendito el Señor. Aquellos que tienen interés de escuchar la serie completa, un poco difícil, pero se puede, sí se puede. Gloria. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y comenzamos en oración, oración. Gloria a Dios. Recuérdate que necesitas leer la palabra de Dios. Esto es lo que estamos hablando. Estamos dando lecciones de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ok, vamos a orar. Padre amado, gracias por su amor y misericordia y gracias por este privilegio que usted nos da de poder estar expuesto a su palabra, tener la Biblia y estudiar la Biblia, analizar. Y gracias por la nueva vida que nos ha dado ahora tratando este asunto de la nueva vida, cómo desarrollarnos, cómo vivir la nueva vida que usted nos ha dado. Señor, le damos gracias, que no solo nos da la nueva vida, sino que nos da la instrucción de cómo vivir esa nueva vida. Gracias. Úseme con poder, Padre, cause, Señor, el impacto necesario en las vidas, en las mentes, en los corazones, y que sean convencidos verdaderamente por el Espíritu Santo a no solo oír, sino a hacer por su buena voluntad, poner en práctica la palabra de Dios. Gracias, Padre. Ese es el propósito, Señor, de que puedan llegar a la obediencia, a poner en práctica lo que usted quiere que haya en cada una de sus vidas. En Cristo Jesús, Padre. Guíenos y enséñanos. Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches nuevamente. Gracias y paz. Gloria a Dios. Ahora aquí están por ahí ya saludando y gracias. Gracias. Bendito el Señor. Estamos en la lección 5, 2 de 5 y es creciendo. El tema principal es creciendo. Necesitamos crecer. Esta nueva vida necesita ser desarrollada, necesitamos crecer. Ya tocamos el equilibrio, ¿verdad? Eh, Ahora vamos a tocar obedecer la Biblia, no solo leerla, sino obedecerla, ¿sí? Hablamos de leerla la vez pasada, ahora tenemos que hablar de obedecerla. Gloria a Dios. Como introducción, estamos en la lección 5 de Viviendo la Nueva Vida y hemos hablado del equilibrio. Hoy hablaremos de obedecer la Biblia. Es esencial. Sí, déjeme hacerle esa pausa en la introducción y decirle, es esencial para crecer, para nuestro crecimiento. El no ser oidor olvidadizo, obedecer. El propósito es el querer y el hacer la buena voluntad de Dios, indicada en la Escritura. Gloria a Dios. Ese es el propósito. Llegar a la obediencia como Jesús. Jesús le decía a la gente, ya pasamos la introducción, pero Jesús decía a la gente que él sabía que el Padre le amaba por algo
porque él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Él hacía la voluntad del Padre. Obedecer, obedecía a su papá, obedecía al Padre. Gloria a Dios, bendito el Señor. Empecemos con esta pregunta de reflexión. Ah, ¿cuál es la reacción correcta? ¿Cuál es la reacción correcta al oír la palabra de Dios? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú respondes a la palabra de Dios? ¿Cómo reacciona a ella? Gloria a Dios. Vamos a tomar Lucas capítulo 11, versículo 28. Vamos a Lucas 11, 28. Palabra, rapidito. Gloria a Dios. Aquellos que son bien ágiles, búsquela. Ya yo pasé el trabajo, ya yo lo escribí aquí, lo tengo ahí detallado. Búsquela, ábrala y coteje lo que se le está hablando. Gloria a Dios. Lucas 11, 28. Y vamos a ver cómo tú reaccionas a la palabra de Dios. Vamos a ver ese ejemplo allí. Dice, hablando Jesús, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo tú reacciones ante la palabra de Dios? Hmm. Yo tengo un decir acá a los hermanos en la congregación a veces, ¿verdad? Cuando estamos hablando, que tenemos oídos de legartijo, ¿verdad? Usted sabe, los legartijos, cuando yo estaba creciendo, veía, me fijaba en los legartijos, los miraba, como ellos nos miran a nosotros, ¿sabes? Porque ellos nos miran, los miraba y yo veía que tenían un roto que salía al otro lado, en el oído. La parte del oído era derechito, al otro lado se veía para el otro lado, gloria a Dios. Y yo uso eso como más o menos de chiste, pero en realidad, ¿verdad? Que somos como los legaltijos, que no entra por un oído y no sale por el otro. ¿Cómo reaccionamos? Vamos, serio, serio. ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? ¿Cómo tú reaccionas? Jesús tiró una bienaventuranza aquí. Él dijo, ante una ¿verdad? Alabanza hacia la madre de Jesús, bienaventurada la que te crió y la que mamó, la que te dio los pechos a alimentarte, ¿verdad? Bienaventurado a ella. Y él dijo, no, antes, mira, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente, ¿cómo tú reaccionas ante la palabra de Dios? En Lucas nos indica, Lucas nos indica que debemos oír y guardar la palabra de Dios, atesorarla, ponerla en práctica. Gloria a Dios. Vamos a Santiago. Santiago, con la misma aseveranza, con la misma aseveración. ¿Cómo tú reaccionas a la palabra de Dios? ¿Cómo tú reaccionas? Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Somos oidores olvidadizos? ¿No somos hacedores? Ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, que seamos oidores bienaventurados cuando ponemos en práctica lo que oímos de la palabra de Dios. Obviamente que sea practicable, que sea para nosotros, como ir y predicar el Evangelio, como, ¿verdad?, leer la escritura y asegurarte que haga como está ahí escrito. Gloria a Dios, bendito el Señor. ¿Cómo reaccionamos? Debemos reaccionar de esa forma. Santiago afirma que debemos hacer lo que Dios dice en su palabra. Santiago afirma eso. Esto puede a lo mejor ser un poquito cansón para algunos, pero los apóstoles seguían hablando de lo mismo. Mira, de esto es lo que hay que hablar. Hay que hablar de la palabra de Dios, hay que hablar de ponerla en práctica, porque algo que estamos fallando en estos días es, uno, leer la palabra con interés, leerla con devoción, leerla de corazón y ponerla en práctica.
lo que Dios dice que pongamos en práctica. Bendito el Señor. Seguimos. ¿Qué, qué demostramos cuando somos obedientes? O vamos a ponerlo un poquito personal. ¿Qué tú demuestras a Dios? ¿Qué tú le haces ver a Dios? ¿Qué tú le haces entender a Dios cuando tú eres obediente? Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Ya yo había dado esa la vez anterior, ¿verdad? Si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente la pregunta es, ¿qué le demostramos a Jesús cuando somos obedientes? Jesús ya lo está diciendo. Si tú, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces, si tú guardas lo que Jesús te ha pedido, es porque tú le estás demostrando a Él que le ama, que de verdad tiene interés en Él, en obedecerle, en seguirle. Como le dijo a Leví, Leví estaba trabajando, estaba cobrando impuestos, le pasó por el lado, hizo como una pausita allí y le dijo, sígueme. Eso fue una orden, un mandamiento de Dios, un mandamiento de Jesucristo. Sígueme. ¿Qué hizo Leví? Se levantó, dejó todo y le siguió. ¿Se acuerda cuando fue a los pescadores en la orilla de la mar? Esto no estaba en agenda, pero hay que darle un poquito de ejemplo donde habían personas, seres humanos, que oyeron la palabra de Jesús y le obedecieron. Cuando fue a la orilla de la mar y allí estaba Pedro, estaba Juan y le dice, estaban remendando las redes, ya habían pescado, habían pasado la noche pescando, ¿verdad? Y la costumbre es que las recogían, las remendaban y estaban allí en esa tarea remendando las redes con su papá y con los siervos del papá y el Señor le dice, sígueme, lo voy a hacer, vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué demostraron Pedro, Juan, Santiago cuando dejaron todo y siguieron a Jesús? Demostraron que le amaban. Y eso es lo que dice Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos para, le leí 14:21. 14:21 nos dice de Juan. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, con él que yo voy a tener comunión, con los que me siguen, con los que me aman, con los que, ¿verdad?, me obedecen. Esos son los que me aman. Y el Padre se siente de la misma manera. El Padre, el Padre ama a los que aman a su Hijo, a los que reciben a su Hijo, a Jesús. Gloria a Dios, bendito el Señor. 14:23, 14:23, 14:23, gloria a Dios. Obedecer la Biblia, mi gente, de eso estamos hablando. Si tú quieres crecer, lee y obedece. Lee y obedece la palabra de Dios, verás cómo te va a desarrollar espiritualmente, balanceado y fortalecido en Cristo Jesús. Lee y obedece. Por eso puedes decir como Jesús decía, por eso el Padre me ama, porque yo leo la palabra y la obedezco. Jesús decía, por eso el Padre me ama. Gloria a Dios. El 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Guardará. Ayer me hicieron la aseveración de guardar, ¿verdad? De que guardar los mandamientos tiene que ver con atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Gloria a Dios. Pero fíjese, un poquito más para llevarlo donde yo quiero llevarlo, a la obediencia. El que guarda y atesora la palabra de Dios en su corazón, ¿qué va a pasar? De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. De allá dentro de toda esa acumulación de la palabra de Dios y que tú has atesorado en tu corazón, es que te va a hacer
moverte a ti, es que se va a formar una praxis cristiana, un modus vivendum que agrada a Dios, una forma de vida que agrada a Dios. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Te leo nuevamente ese texto para poder terminarlo. El 14 de Juan, 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios, bendito el Señor. Le dije que habían unos cuantos ahí, estaba Graciela González y está, dice amén, bendiciones, y Secundina Santo dice amén, gloria a Dios, bendito el Señor. Bendito el Señor por siempre. Saludos para todos, ¿verdad? Los que han entrado, los que han de entrar, los que han de escuchar más adelante. Jesús, Jesús respondió Jesús y dijo, el que me ama, el que me ama. ¿Qué va a hacer el que me ama? Va a hacer lo que Dios dice. Va a guardar, guardar su palabra. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que ama a Dios. Así que va a llenarse de la palabra de Dios, va a llenarse de los mandatos de Dios y de la abundancia de ese corazón que está a estar lleno de la palabra de Dios, es que va a hablar su boca, se va a expresar, se va a comunicar, gloria a Dios, va a evangelizar, va a llevar las buenas nuevas, gloria a Dios. Vamos al cierre, según Juan, el apóstol, demostramos que demostramos por medio de la obediencia que amamos a Cristo. Según Juan el apóstol, demostramos por medio de la obediencia que amamos a Cristo, amamos a Dios. ¿Cómo le demostramos que le amamos? Cuando hacemos su voluntad, cuando vivimos conforme a sus dichos. Ahora, ¿de dónde recibimos o recibiremos poder para obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas que Dios nos pide? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a ir a todo el mundo? ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Aquellos que son bien difíciles para amar. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar y con qué potencia, con qué poder? Bendito el Señor. ¿De dónde recibiremos poder para obedecer a Dios? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Vamos a, a ver esto claramente en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13, gloria a Dios. Bendiciones del Señor. ¿De dónde recibiremos poder para obedecer a Dios? La Biblia dice, la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su pura voluntad, por su buena voluntad. Gloria a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese obedecer la Biblia, creciendo para obedecer la Biblia para crecer, vamos a ponerlo de esa forma correcta. En este último texto que estoy compartiendo con ustedes, ¿cómo vamos a obedecer? Mire, es Dios que le da la potencia, es Dios que le da el poder, es Dios que le da los recursos para usted hacer la voluntad de Dios. Dios es que lo fortalece. Bueno, así lo dijo el apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da fuerza. Dios es el que va a poner en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, nosotros no queríamos saber de Dios. Nosotros estamos perdidos en los delitos y pecados.
Y lo menos que queríamos saber era de la palabra, de la Biblia. De esto que yo cada rato lo levanto y le digo, vayan a la Biblia, lean la Biblia. Lean la palabra con intención, con corazón para obedecerla. Porque Dios es el que va a poner en vosotros el deseo de leer la Biblia. Y el deseo de verdad, si no tiene, de comprar una Biblia y de abrirla y comenzar a leerla, el deseo de leerla. Cuando tú comienzas a leer, que te pegas ahí, gloria a Dios, bendito el Señor, tú como que no quieres soltarla. Es tan rica, tan preciosa, que no quieres soltarla. Es un deseo inmenso que Dios te da de querer saber la voluntad de Dios, querer saber para hacer, para ponerla a hacer. Pero el Señor te dice, ¿tú sabes de dónde va a venir el poder? El poder va a venir, según Pablo, en esta carta, Pablo en la carta a los filipenses nos indica que Dios nos hará querer obedecer, querer y obedecer, y nos ayudará a hacer su voluntad. Según Pablo, la indicación allí en el libro de Filipenses es Dios, es el que va a poner en cada uno, va a producir en cada uno ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de hablarle a otro el Evangelio. Él lo va a hacer, él lo va a hacer y lo va a hacer de una forma preciosísima. Déjeme terminar con esto. Cuando yo estaba empezando, a mí me encantaba hablarle a los niños porque no sentía esa gran amenaza, no me sentía tan amenazado, porque yo estaba un poquito más grandecito, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo me sentía cómodo hablándole a los niños y llevándole el mensaje. Y era muy efectivo. Los niños creían, los niños escuchaban la palabra de Dios. Bendito el Señor. Y estaba muy contento dándole literatura a los niños, a los jovencitos, y no tenía problema. Pero Dios un día, un día, un día me retó con tres jóvenes, pero jóvenes y bien corpulentos, bien fuertes. Y me dice el Señor, me habla el Señor, háblale a ellos, háblale a ellos. Yo estaba en un laundromat en Ohio, estaba lavando mi ropa y allí estaba, ya habían llegado unos jóvenes, ellos llegaron. Después que yo llegué, regresaron a sacar la ropa para ponerla en la secadora. Y yo apenas estaba poniendo mi ropa en las lavadoras. Así que Dios me dice, háblale a ellos, háblale a ellos. Y yo le dije al Señor, pero tú estás loco, Señor. Tú no ves a esa gente que grandes son. Son muchachos, pero son grandísimos. Sí, y lo corpulentos que son, lo fuertes que se ven, me van a matar. Esta gente lo que van a hacer es me van a matar. Pero Dios me retó. Dios puso en mí el querer como el hacer. Me dijo, háblale, y me puso el deseo de hablarle, de comunicarle el mensaje a esos jóvenes. Y efectivamente cuando voy a hablarle, porque finalmente el Señor me convenció, dice, mira, si te matan, como tú dices, vas a estar conmigo, tú vas a venir donde yo estoy. Y verdad, me convenció, el Espíritu me convenció, verdad, que me voy para el cielo, me voy para el cielo, me voy con Él, me voy con Él. Pues entonces me convenció, sí, sí, le voy a hablar, le voy y le hablo, y escogí el más grande de todos, y le doy la literatura, él la cogió, y a los otros dos también. Entonces ellos me dicen, ¿tú eres de esos cristianos que creen que son salvos? Sí, yo soy de esos cristianos que creo que el Señor me ha perdonado y me ha dado vida eterna, que soy salvo, si tengo la vida eterna. Pues, vamos a ver si es verdad. El más pequeño le dice a los otros, vamos a ver si es verdad, vamos a levantarlo aquí, darle contra el suelo, a ver si es verdad que tiene la vida eterna. Gloria a Dios, bendito el Señor. Y el más grande cogió la literatura y la estrujó y la tiró al piso. La estrujó y la tiró al piso. Y yo volví, saqué otra literatura, mira, Dios te ama. Volví, saqué otra literatura y él quiere que yo te diga este mensaje, que Él me ha salvado y Él quiere hacer lo mismo contigo, quiere perdonarte, quiere salvarte. La información, los detalles, los textos están ahí, léelo y cree el Evangelio, créele a Dios que Él te va a perdonar, Él te va a dar la vida eterna. Y se lo di de nuevo y el joven, el más grande de todos, cogió
bueno, hombre, no joven, hombre, cogió la literatura de nuevo y la reservó, se la llevó. Gloria a Dios. Pero Dios va a hacer eso, Dios te va a dar el querer y te va a dar la fuerza para hacer la voluntad de Él. Era la voluntad de Dios que hablara con esos tres jóvenes que eran mucho más grandes que yo y mucho más fuertes que yo, y yo le tenía miedo, sí, era la voluntad de Dios. Y Dios me dio el valor, me dio la fuerza, me dio el querer y el hacer por su buena voluntad. Fui y le hablé. Mira, me sentí muy bien. Gloria a Dios, que no me dieron contra el suelo como dijeron. No, no me dieron contra el suelo, pero, pero me sentí muy bien porque Dios me dio el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere que tú hables a otros, que Dios quiere que le hable de la palabra, del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Definitivamente, hoy estamos hablando de obedecer la Biblia, obedecer para crecer. Y eso me hizo crecer más. Ya, desde ese entonces ya no, a todos, grandes y pequeños, fuertes y no fuertes, le hablo la palabra de Dios con todo de nuevo por la gracia de Dios. Sí, siempre por la gracia de Dios, siempre por el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Hasta ahí quería llegar. Gracia y paz. Aquí está Rodrigo Valera. Bendito sea Dios por todos sus siervos en el mundo entero. Protégelo siempre, Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gracias y paz. Rodrigo Valera, gracias. Así que saludos, buenas noches para todos ustedes. Ya he concluido lo que quería hablar de la lección 5, que es la que toqué, 2 de 5, creciendo, a obedecer la Biblia para crecer. Obedecer la Biblia para crecer. Gloria a Dios. Ayer hablamos de la lectura, hoy de la obediencia. Gracias y paz. Que Dios le dé ese coraje, ese deseo de obedecerle a Él. Oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo y gracias por los que han entrado y han escuchado. Gracias por los que han de escuchar más adelante. Dele, Señor, el deseo de seguir creciendo en Cristo Jesús, viviendo la nueva vida que usted le ha dado en obediencia para crecer, obedeciendo para crecer. Hay tantas cosas que podíamos ver hablado, Señor, y traído ejemplos, como los de apóstoles cuando fueron llamados, que los toqué un poquito, como aquel padre que tenía dos hijos y le dijo a uno que fuera al campo hoy a trabajar, y él dijo, no quiero, no quiero ir, y le dijo al otro, y el otro dijo, sí voy, pero no fue. Pero el que dijo que no quiero, luego se arrepintió y fue. Hay que obedecer. Los ejemplos tan claros en la palabra de Dios. Gracias, Padre, por los que escuchen. Gracias, toque sus corazones, sus vidas, que no sean hacedores olvidadizos, como dice la palabra. No, oidores, perdón, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por ello. Que sean oidores y hacedores de la palabra, para que sean bienaventurados el que oye y guarda la palabra de Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre. Bendígales y prosperen en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias y paz. Bendito Dios por siempre. Vamos a dejar aquí, que tengan buenas noches y que tengan buen descanso. Gracias y paz. ¿Dónde se dejó aquí? Gloria a Dios.